Les invito a abrir sus Biblias en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 9. Hoy nos corresponde estudiar los versículos del 30 al 33. Pero para poder colocar en contexto lo que vamos a aprender hoy, vamos a leer desde el versículo 22. Romanos 9, 22 al 33. Romanos 9, 22 al 33, aunque solo nos enfocaremos en los versos 30 al 33. Muy bien, si ya están conmigo, leo para ustedes la palabra de nuestro Dios. Así dice el Señor. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El contexto de nuestro pasaje es una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios en el nuevo pacto, como aprendimos en Romanos 8 del 31 al 39. Leamos de nuevo los versículos 38 y 39 de Romanos 8 para recuperar ese contexto. Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios del nuevo pacto. Pero esta declaración enfrenta un gran problema: la caída de Israel, su rechazo del Mesías. Toda esta sección de Romanos capítulo 9 al capítulo 11 busca aclarar cómo esa caída de Israel, en primer lugar, no se opone a una salvación totalmente segura para los escogidos de Dios del nuevo pacto. Y eso es lo que vimos en Romanos 9 del 1 al 29. ¿Recuerdan el verso 6? No todos los que descienden de Israel son israelitas. En segundo lugar, esta sección busca aclarar, busca enseñar cómo esa caída de Israel inicia un fenómeno de alternancia en la historia de la salvación. Inicia un fenómeno de alternancia en la historia de la salvación. Es decir, la salvación de Dios por pura gracia, por gracia soberana, es primero ofrecida a Israel. Cae Israel y solo un remanente es salvo por elección soberana. Y por esa caída de Israel, la salvación se aleja de ellos, de Israel, y viaja a los perrillos gentiles. La salvación por la caída de Israel se aleja de Israel y viaja a los perrillos
gentiles. Ya Pablo anunció esta alternancia desde Romanos capítulo 1, versículo 16, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación al judío primeramente y también al griego. Y cuando haya entrado la salvación, la plenitud de la salvación a los gentiles, entonces la salvación regresará a Israel. Y eso es lo que llamamos alternancia. Alternancia en la historia de la salvación. Y de eso se ocupa la segunda parte de esta sección entre los capítulos 9 al 11. Así que el tema de nuestro pasaje es hoy la alternancia entre judíos y gentiles en la historia de la salvación, un gran misterio del evangelio invicto. La alternancia entre judíos y gentiles en la historia de la salvación, un gran misterio del evangelio invicto. Y el título que le hemos puesto a nuestro pasaje el día de hoy es Alternancia salvadora en el evangelio invicto. Alternancia salvadora en el evangelio invicto. Vamos a usar una palabra clave que es la palabra alternancia. En nuestro pasaje, Romanos 9 del 30 al 33, no aparece esa palabra, pero sí aparece el concepto. Y el bosquejo que vamos a utilizar en el día de hoy para exponer nuestro pasaje es un bosquejo un poco extraño, es como una especie de rareza homilética. ¿Por qué? Porque el bosquejo lo vamos a basar más que todo en el contexto del pasaje, no en el orden que aparece el pasaje, porque vamos a hacer incluso un arreglo homilético, es decir, vamos a cambiar el orden de las ideas y vamos a usar algo inédito y nunca visto en la historia de la homilética, y es lo que vamos a llamar un punto fantasma. Un punto fantasma, enseguida les voy a explicar qué es un punto fantasma. Le voy a pedir a nuestro asesor técnico que proyecte una diapositiva en la pantalla y ustedes van a estar viendo la diapositiva mientras me escuchan hablar. Allí en la diapositiva están viendo en este momento el bosquejo para el día de hoy. El primer punto del bosquejo es: la salvación se aleja de Israel, los versículos 31 al 33 de nuestro pasaje. Está de primero, a pesar de que es segundo en el bosquejo, porque se produce mejor un orden lógico si lo colocamos primero. Por lo que dijimos, la salvación viene primero a Israel, los judíos se salvan solo un remanente, la gran mayoría caen y se alejan de Cristo, y la salvación después de eso se aleja de Israel. Entonces, en el orden lógico, no en el orden del texto, eso debe ir primero. La salvación se aleja de Israel, versículos 31 al 33. En segundo lugar, la salvación se acerca a los gentiles. La caída de Israel provoca que la salvación viaje a los gentiles. La salvación se acerca a los gentiles, versículo 30. Está de primero en el pasaje, pero es mejor colocarlo de segundo en el orden lógico. Y ahora viene lo que hemos llamado el punto fantasma. Se llama punto fantasma, o lo he bautizado punto fantasma porque realmente no existe, es un fantasma, pero debe aparecer como un fantasma y desaparecer. ¿Por qué? Porque este pasaje no se puede separar del resto del capítulo 9 al capítulo 11. Y en el resto del capítulo 9 al capítulo 11 se muestra que la salvación regresa a Israel. ¿Por qué la salvación regresa a Israel? Porque la plenitud de los gentiles provoca a celos a los hebreos, y cuando la plenitud de los gentiles provoca a celos a los hebreos, la salvación regresa a Israel. Entonces ese es el punto fantasma, la salvación regresa a Israel. Es fantasma porque no hace parte del pasaje, pero sí hace parte de la sección. Vean conmigo, capítulo 11, versículos 25 al 26. Romanos 11, 25 al 26. Esta sección de la carta a los romanos es muy difícil de esquematizar porque tiene una unidad tan coherente que cada pedazo está relacionado con el siguiente y hasta con el final. Entonces Romanos 11, 25 al 26 nos muestra el punto fantasma. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. De ahí viene el título o el tema de nuestro pasaje, que es
el misterio de la alternancia entre judíos y gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, esto es la salvación, se aleja de Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, esto es la salvación, viaja a los gentiles, y luego todo Israel será salvo, esto es la salvación, regresa a Israel o el punto fantasma. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bueno, habiendo aclarado pues que nuestro pasaje tiene nuestro sermón hoy tiene 2 puntos y un punto fantasma, y que todo está relacionado con la alternancia salvadora entre judíos y gentiles, vamos a continuar avanzando. Regresamos a la imagen del predicador, o sea, quitamos la diapositiva, y decimos que nuestro pasaje está escrito en el siglo I y que es un pasaje absolutamente necesario para toda la iglesia de todos los siglos. Comencemos con nuestro primer punto, la salvación se aleja de Israel, que está en los versículos 31 al 33. Vamos a volver a leer. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Este pasaje nos muestra que la salvación se alejó de Israel y nos muestra el por qué. Este es el propósito básico de estos 2 versículos, de estos 3 versículos, el por qué la salvación se aleja de Israel. Pero antes de ver el por qué la salvación se aleja de Israel, debemos ver primero que la salvación vino solo a Israel. Quiero invitarlos a dejar una señal en Romanos 9 e ir conmigo a Mateo 15, y vamos a ver un preciosísimo pasaje donde el Señor Jesús mismo nos muestra que la salvación vino primero solo a Israel. La salvación vino primero solo a Israel. Este es un pasaje maravilloso, este pasaje lo prediqué en alguna ocasión con el título La mujer que maravilló a Jesús. La mujer que maravilló a Jesús. Veamos otra vez este pasaje. Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pueden ver en este maravilloso pasaje que la salvación primero fue enviada solo a los judíos. Esta mujer que maravilló a Jesús nos muestra esa ocasión en la cual el Señor mostró que Él fue enviado, Él es la salvación, solo a los judíos, y que los gentiles, aquí llamados perrillos, es un diminutivo de un nombre mucho más grotesco y fuerte que los judíos usaban para llamar a los gentiles, los llamaban perros. Aquí Jesús los llama perrillos en un diminutivo que suaviza esa distinción entre judíos y gentiles. Jesús nos muestra que Él no vino primero a los gentiles, sino a los judíos. Pero después el mismo Señor nos anuncia que la salvación se va a alejar de Israel y va a llegar a los gentiles, que es lo que estamos viendo hoy, la alternancia. Vayamos a Mateo capítulo 8, y en este caso vamos a leer el caso de
el hombre que maravilló a Jesús. Esta fue la mujer que maravilló a Jesús con su grandísima fe. Y ahora vamos a ver el caso de un hombre que maravilló a Jesús también con su grandísima fe, y ambos eran perrillos, ambos eran gentiles. Mateo capítulo 8 del 10 al 12. Después del diálogo de Jesús con el centurión y del milagro que Jesús hizo para el siervo de este centurión, miren lo que Jesús dice, 8:10 de Mateo. Al oírlo Jesús, es decir, cuando el centurión le dice, no es necesario que entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, di tan solo la palabra y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, este es el hombre que maravilló a Jesús, dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, gentiles, perrillos, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí vemos entonces que la salvación viene primero a Israel, se salvan solo un remanente por gracia soberana, luego los judíos caen, los judíos no reciben a Jesús, rechazan a su Rey eterno, la salvación se aleja de Israel y viaja a los perrillos gentiles. Si conectamos esto que hemos leído en el Evangelio de Mateo con Romanos 9, del 27 al 29, que es el contexto de nuestro pasaje, en donde vimos que si Dios no hubiera dejado un remanente en Israel, habría quedado como Sodoma. Y ahora los invito a ver conmigo Romanos 11:7. Les digo que estas ideas están repartidas por toda esta sección, Romanos 11:7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, es decir, el remanente de Israel sí lo alcanzó, y los demás fueron endurecidos, es decir, la salvación se aleja de Israel. Entonces aquí, uniendo estas dos cosas, Mateo 15 y Mateo 8, con lo que nos dice Romanos 9, 27 y 29 y 11:7, vemos hacia dónde se dirige el Espíritu Santo en nuestro texto, que es Romanos 9, 31 al 33, y es explicarnos el por qué la salvación, después de haber venido solo a Israel, ahora se aleja de Israel, que es lo que enseña nuestro versículo, Romanos 9, 31 al 33, y nos dice el por qué. Leamos otra vez 9:31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, y aquí está la esencia del pasaje. ¿Por qué? El pasaje nos muestra el por qué. Porque iban tras ella no por fe, es decir, no siguiendo el plan de Dios, sino siguiendo sus propios deseos, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo. Entonces, ¿por qué la salvación se aleja de Israel? Porque los judíos no quisieron renunciar a la inclinación natural de buscar la salvación por obras. Todos los seres humanos que de alguna manera piensan en Dios, creen, y todas las religiones del mundo que son falsas, creen que el hombre puede acercarse a Dios por obras, por obediencia. Y los judíos, endurecidos, obstinados y orgullosos, no fueron humildes, no se humillaron ante Dios, ante su revelación, ante su plan, ante su Mesías, y persistieron en que la salvación tenía que ser por obediencia. Y por esa razón ellos mismos nunca alcanzaron la justicia de Dios, que es la que los salva, la justicia de Dios por la fe. Y ellos mismos, por su obstinación, son responsables de su caída. Esta sección en Romanos 9, cuando se enfatiza que la salvación es por la elección soberana de Dios, por la predestinación, tiende a hacer pensar a las personas que el control que Dios tiene sobre el ser humano y la vida del ser humano y la historia de la humanidad hace que
el plan de Dios sea el determinismo, el fatalismo, es decir, que solo la soberanía de Dios es la que hace que ocurran las cosas y el hombre está exento de responsabilidad. Eso fue lo que vimos cuando Pablo hace su segunda pregunta, cuando dice, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Esa enseñanza de una elección soberana, de una predestinación, tiende a hacer pensar a los hombres que el hombre no es responsable. En este pasaje y en el resto de Romanos 9 al 11, se muestra que Israel es absolutamente responsable de su caída. Es decir, se enfatiza la responsabilidad humana. Dios es totalmente soberano al darle su salvación solo a un remanente, pero la nación de Israel es totalmente responsable de su caída, de haberse obstinado en una salvación por obediencia. Entonces aquí se resalta la responsabilidad humana y se muestra que la forma como Dios gobierna este mundo es a través de ese grandísimo misterio, de que Dios es soberano y ha predeterminado todo lo que sucede, la salvación tanto de judíos como gentiles, pero cada hombre es responsable de su propia condenación, así como Israel es responsable de su caída por haber rechazado obstinadamente al Mesías, y eso los hace culpables de su caída. El Señor lo dijo en otra ocasión, llorando delante de la ciudad: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Israel es responsable de su caída. ¿Por qué? Porque se obstinaron en una salvación por obediencia. Cuando el ser humano se le habla de la justicia de Dios en Cristo, del evangelio de la salvación por la fe sola, y el ser humano se obstina en una salvación por obediencia, él es culpable de su propia condenación, tal como Israel fue culpable de su propia caída. Para los judíos la oferta de salvación por gracia era algo insignificante, para ellos lo importante era la obediencia. Y no es que nosotros los cristianos no estemos llamados a la obediencia, lo hemos dicho muchas veces, que el verdadero cristiano demuestra que lo es por obediencia, pero la obediencia no es lo que nos lleva a la salvación, es la justicia de Cristo por la fe sola. Y esto es lo que nos enseña nuestro pasaje del versículo 31 al versículo 33 en su parte A. En su parte A nos muestra que esta desobediencia, esta caída de los israelitas concuerda con el plan del Señor cuando dice: pongo en Sión, en Israel, una piedra de tropiezo, es decir, un mensaje de salvación por fe, un mensaje de salvación por gracia, una fe en Cristo solamente. Esa es una piedra de tropiezo y una roca de caída para una nación rebelde que se obstinó en una salvación por obediencia. Y el resto del versículo 33, que es una cita de Isaías capítulo 28, confirma que la salvación por gracia, por medio de la fe sola, es totalmente segura y nunca está en peligro. Miren cómo termina la última parte de la cita de Isaías. Y el que creyere en él, el que creyere en la roca que hizo caer a los hebreos, el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, su salvación está totalmente segura. Su esperanza de entrar al reino eterno de Cristo nunca será frustrada, y esto es lo que nosotros llamamos la seguridad de un buen final. El que en él creyere, el que creyere en la roca, sea de los judíos o sea de los gentiles, estando la salvación en la nación judía o estando la salvación entre los gentiles o regresando la salvación a los judíos, el que en él creyere será salvo. Su salvación será segura, su fe no lo dejará avergonzado. Así que la segunda sección del verso 33 ratifica lo que dijimos en el contexto, que la salvación
nunca está en peligro, la salvación es totalmente segura. Entonces, estando Israel, salvado de Israel solo un remanente y la mayoría de ellos caídos, la salvación, por esa caída de Israel, la salvación viaja a los perrillos gentiles. Y ese es nuestro segundo punto en el día de hoy. La salvación se acerca a los gentiles, algo mucho más corto, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Pablo está aquí llegando a una conclusión, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Sin embargo, aquí hay que explicar un poco el lenguaje. Cuando Pablo dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. La verdad es que los gentiles, nosotros no alcanzamos nada. A nosotros se nos regala todo. La salvación es un regalo. Nosotros no hemos alcanzado nada porque no íbamos detrás de nada. Nosotros estábamos totalmente perdidos, totalmente muertos en nuestros delitos, nuestros pecados, entretenidos con el mundo, supuestamente felices en este mundo malo, y nosotros no estábamos tratando de alcanzar nada, ni estábamos buscando nada. La salvación vino a nosotros. La salvación viajó de Israel hacia nosotros. La salvación dejó la nación de Israel y vino a buscar a estos perrillos gentiles que no estábamos buscando nada. Por eso la Escritura dice, yo amo a Cristo porque Él me amó primero a mí. Y de nosotros los gentiles, de nosotros los perrillos, no seremos salvos todos, también seremos salvos solo un remanente. Pero debe quedar claro entonces a estas alturas que la salvación está con nosotros porque dejó a los israelitas. Está con nosotros porque viajó de los judíos hacia los perrillos. Vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles para mirar, digamos, como una declaración que hacen los apóstoles sobre este viaje de la salvación desde los judíos hasta los perrillos. Hechos capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 38 y veamos cómo es este mismo apóstol Pablo el que muestra ese desplazamiento de la salvación desde la nación de Israel hacia los perrillos gentiles. Hechos 13 del 38 en adelante. Hechos 13, 38. Sabed pues esto, varones hermanos, Pablo les está hablando a los judíos en una sinagoga, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ojo, no en la obediencia, sino en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, atención, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí la salvación viaja a los gentiles. Nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, los perrillos, nosotros, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y oigan, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otra vez la predestinación. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia de perrillos.
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, y este es el último símbolo de que la salvación abandona a Israel y viaja a los judíos, ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces ven cómo se configura claramente esta alternancia. La salvación viene primero a Israel. Solo un remanente es salvo, la gran mayoría caen rechazando a su Mesías. Esa caída provoca que la salvación viaje a los gentiles, pero ahora viene ¿qué? El punto fantasma. La salvación regresa a Israel. Vean conmigo Romanos 11, 28. Romanos 11, 28. Romanos 11, 28, el punto fantasma, la salvación regresa a los judíos. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y ahí es donde está el misterio. El misterio es que Dios usa la desobediencia de los judíos para bendecir a los gentiles y luego va a producir celo en los judíos para hacer regresar la salvación a ellos. Verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos, los judíos, también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí viene el misterio. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que Pablo, cuando medita en esta alternancia de salvación entre judíos y gentiles, queda maravillado y termina adorando al Señor con una gran doxología, con una gran alabanza, porque él se maravilla de ver que Dios alterna su salvación entre judíos y gentiles. Muy bien, esta es la enseñanza de nuestro pasaje para el día de hoy. Debemos terminar con unas palabras de aplicación, y también en la aplicación voy a invertir un poco el orden. Voy a hablar primero a nuestros amigos, aquellos que aceptaron hoy la invitación de conectarse con nosotros y por primera vez están escuchando un mensaje claro de la palabra de Dios. Amigos, como ustedes pudieron ver en el pasaje, los seres humanos que de alguna manera pensamos en Dios, porque hay muchos que no piensan en Dios, que no les interesa nada de Dios, pero aquellos que de alguna manera piensan en Dios como ustedes, son iguales a los israelitas, son iguales a Israel, y durante toda su vida van a insistir que para poder agradar a Dios y acercarse a Dios, la clave es la obediencia. Y ustedes como Israel van a tratar durante todas sus vidas de agradar a Dios por obedecer la ley de Dios o por hacer buenas obras, lo cual nunca van a lograr. Nunca van a lograr obedecer la ley de Dios, de hecho siempre la han quebrantado, y nunca van a lograr hacer suficientes buenas obras para que Dios los pueda aceptar y salvar. Ustedes como Israel, si continúan en ese camino, van a caer al fuego eterno. El llamado de Dios para ustedes a través de este pasaje esta mañana es a abandonar el error de Israel y el error de las religiones falsas de creer que a Dios se le puede agradar por obras. Nunca podrás agradar a Dios por obras. Para agradar a Dios tienes que comenzar renunciando a agradarlo por obras, reconociendo tu pecado y creyendo en el único que hizo obras perfectas y obedeció la ley de Dios de manera perfecta, al que nuestro pasaje llama la roca puesta en Sión. Esa roca puesta en Sión es Cristo,
y la única manera de ser salvo ante Dios es arrepintiéndote de creer que puedes salvarte por obras, arrepintiéndote de tu pecado y creyendo en la muerte y resurrección de esta roca. Todo aquel que crea en la muerte y resurrección de esta roca se parará sobre ella y estará firme delante de Dios por toda la eternidad. Pero aquel que se abstenga, que rechace creer en la muerte y resurrección de la roca como único medio de salvación, escucha bien, amigo, la roca caerá sobre él y lo aplastará para siempre. Y a nuestros hermanos en la fe, ¿cuál es la aplicación de nuestro pasaje para nosotros los cristianos? Hermanos en la fe, este pasaje nos muestra cuál es nuestra misión en esta vida. Nuestra misión, como ya creyentes que somos, es hacer que entre la plenitud de los gentiles. Recuerden, la salvación llegó primero a Israel. La caída de Israel hizo que la salvación viajara a nosotros los perrillos. Hermanos, la salvación está entre nosotros. Este es el tiempo de nuestra salvación. Nosotros los perrillos debemos hacer que la salvación llegue hasta lo último de la tierra. Nosotros debemos hacer que entre la plenitud de los perrillos. Esa es nuestra misión y eso es lo que conocemos como las misiones, la gran comisión. Una iglesia tan pequeña como la iglesia nuestra o cualquier iglesia pequeña sobre la faz de la tierra tiene esta misión gigantesca de contribuir a que entre la plenitud de los gentiles, enviando misioneros hasta el último rincón de la tierra. Esto es un gigante que nosotros somos incapaces totalmente de llegar a derribar, pero ya aprendimos cómo debemos reaccionar cuando enfrentamos un gigante. El gigante solamente debemos atacarlo porque Dios ha dicho que lo ataquemos y atacándolo lo venceremos. Para vencer a un gigante solo necesitamos atacarlo. Así que nuestro corazón debe estar lleno de un deseo muy grande de que la salvación que ahora está entre los perrillos entre a la plenitud de los perrillos. Que la salvación llegue hasta el último perrillo sobre la faz de la tierra. Y cuando ese último perrillo sea salvado, la salvación viajará de los perrillos otra vez a los judíos y entonces todos los judíos que han de ser salvos van a ser salvos y regresará la roca a reinar sobre cielo y tierra. La roca es el Señor de las dos coronas, del cielo y de la tierra. Cuando la salvación regrese a los judíos y los judíos sean salvos, todos los de ellos que han de ser salvos, regresará la roca y esa será nuestra mayor felicidad. Así que mientras esto ocurre, hermanos, nosotros debemos consumir nuestras vidas en que las misiones alcancen hasta el último perrillo sobre la faz de la tierra. Así que perrillos, hablo como perrillo a ustedes los perrillos, la salvación está entre nosotros. Debemos aprovechar, este es el tiempo de nuestra salvación. Llevemos a la roca, el mensaje de la roca hasta lo último de la tierra. Y cuando la salvación viaje de nosotros de regreso a Israel, entonces nuestro gran deseo se cumplirá. La roca vendrá para reinar sobre cielos y tierra. Y allí tendremos nuestra máxima felicidad. Y allí se cumplirá lo que dijo Isaías. Todo el que en él creyere no será avergonzado. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, roca nuestra, roca de Sión, roca de los gentiles, te damos muchas gracias por tu salvación preciosa que enviaste de esta manera alternada al pueblo judío, luego a los pueblos gentiles y de regreso a los judíos. Te damos gracias por este plan asombroso, este misterio deslumbrante que nos llena de
de asombro y admiración por tu sabiduría, por tu plan perfecto y poderoso. Y te damos gracias porque hoy nosotros lo podemos disfrutar y lo podemos entender. Y con este plan en nuestros corazones podemos definir lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Vamos a dedicar nuestras vidas hasta el último día de nuestras vidas en llevar el Evangelio de la Roca hasta el último de los gentiles. Ese será nuestro esfuerzo. Es un gigante para una iglesia pequeña como la nuestra, pero sabemos que si enfrentamos al gigante lo vamos a vencer. Señor, te rogamos que nos prepares para las misiones, dándonos a todos los creyentes un corazón misionero. Luego, llamando a los que van a ser misioneros, a los gentiles, van a viajar hasta el último rincón de la tierra, llamándolos, preparándolos, señalándonos cuál es el lugar donde quieres que vayamos y dándonos los recursos económicos para enviar y sostener a esos misioneros hasta que cumplan su misión entre los gentiles y contribuyamos como iglesia en lo que nos corresponde a que entre la plenitud de los gentiles sobre toda la faz de la tierra. Y luego escucharemos sin duda, esta palabra se cumplirá, que los judíos se convertirán masivamente, muchos de ellos vendrán a Cristo y completándose el ciclo de la alternancia de esta gracia salvadora, veremos el regreso de la roca y nos gozaremos con ella para siempre. Muchas gracias, Señor. También te rogamos por los que nos están viendo en esta mañana, para que ellos renuncien a la obstinación de Israel de una salvación por obediencia y su caída no sea para siempre, sino que ellos se arrepientan, vengan a Cristo y sean salvos por la fe, renuncien a la salvación por obras, crean en Cristo solamente y su salvación les sea dada y confirmada como lo fue la nuestra. Te damos muchas gracias por esta palabra que nos edifica, nos consuela, nos llena de propósito y de misión, y te decimos, Señor, enséñanos a gastar nuestras vidas en nuestra misión, no en vivir para nosotros mismos, no en vivir para ser felices en este mundo, sino para cumplir la misión que nos ha dejado la roca eterna, la roca de los siglos, Cristo nuestro gran Salvador. Es en su nombre que te oramos esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.